Saludos, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. En esta oportunidad tenemos un coloquio, un conversatorio sobre un tema sumamente importante, que es el nuevo Código Penal, con motivo de la aprobación en 2 lecturas de ese proyecto en el Senado de la República. Entonces, la licenciada Yanibel Martínez, Bernardo Hinoa, Félix Vargas, Jason García, quienes habla, vamos a tener un conversatorio sobre ese nuevo Código Penal. Saludos, Bernardo, saludos, Yanibel. Muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo están ustedes? Gran placer de reencontrarme aquí en un programa que es nuevo, pero que se está convirtiendo en un toque de queda, porque los sábados de 7 a 8 todo el mundo no deja de ver este programa. Y hoy me siento muy complacido, ya que por razones ajenas a mi voluntad, el sábado pasado no pude estar con ustedes y hoy aquí soy parte de este ambiente floral, porque aquí en el centro tenemos prácticamente a Yaribel, que es una flor profesional. Ay, Dios mío, vamos a poner roja aquí delante de todos. Yaribel y Bernardo, antes de entrar al tema del nuevo Código Penal, tenemos que hacer un comentario, y es que tiene que ver con el incidente aquí en Santiago, en la celebración de la fiesta patria, del fallecimiento de un niño, que es muy lamentable que hechos de esa naturaleza sucedan, y mucho más en una actividad tan importante como la celebración de la fiesta patria. Yo pienso que realmente los militares o policías que se han enviado a actividades de esta naturaleza no deben ir con armas de fuego, ni con revólver, ni con pistola. Yo no sé si ustedes recuerdan que habían unas cananas, lo que se llamaba cananas, que eran plásticas, que eran color negro. Macanas. Que no deben ser de madera, porque si se le da un macanazo a una persona en la cabeza, también puede fallecer. Entonces yo pienso que actividades como esa, de carnaval, celebración de fiesta de Navidad y cualquier tipo de actividad social, los militares, policía o guardia, lo que sea, que se han enviado para mantener el orden, deben ser con esas macanas plásticas, y naturalmente con un par de esposas si hay que detener a una persona, y que haya una unidad encargada de cualquier problema que se presente, con personal especializado para actuar. ¿Qué tú crees, Bernardo? No, yo pondero favorablemente tu intervención, pero quiero irme un poco más allá, porque ya tú estás frente a la consumación del hecho, y ese hecho, que no es un hecho que pudiera parecer aislado, es la resultante fiel de la descomposición y del agravamiento en la violencia que está ocurriendo en nuestra adorada patria. Es penoso porque hay muchos elementos subjetivos que atacan el sentimiento, como es la pérdida de un adolescente, de un niño, tengo entendido, apenas 12 años, y es lamentable que eso ocurra. Pero no solamente podemos enfocarnos en el policía, hay que ver también cómo la sociedad responde con respeto a la autoridad, porque debe haber un equilibrio en el comportamiento de todos los ciudadanos. Yo creo que hay un vacío existencial en los elementos educativos, que son aquellos que nos permiten vivir en sociedad. Ya lo decía un gran pensador y un gran mexicano, Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz.
pero el respeto debe ser recíproco. Yo creo que debemos ahondar y aplaudo de la mejor manera que se hayan tomado medidas y que se le haya dado el carácter que amerite el caso, ya que el mismo director de la policía, el general Ten, ha venido a Santiago a ponerse al frente, porque en el pasado se estilaba que venían comisiones y, como dice la canción, comisiones para qué. Ahora él da la cara y, como si fuera poco, en virtud de que el presidente estaba ocupado en sus propias responsabilidades de Estado, pero envió a su representante más legítima, que es la señora vicepresidenta, licenciada Raquel Peña, y se ha dado atención a la familia, dando la cara desde el punto de vista de la autoridad. Pero más que eso, en el mes de la patria se estila que se tomen las medidas correspondientes a hacer las adecuaciones de la autoridad. Esperamos que el discurso del señor presidente esté sustentado también en acciones que vengan a combatir de manera radical los vacíos existentes en nuestro país, fruto de un manejo inadecuado del sector policial y también de la sociedad en su conjunto, por una carencia de educación y por un elevado problema de la violencia generalizada. Maribel, tu opinión con respecto a ese acontecimiento. Fue, o sea, muy lamentable. No puedo decir que uno tuvo la culpa o que fue otro, como dice el licenciado por acá. Nosotros también, como dominicanos, tenemos que respetar. Entonces, si no hay un diálogo de ambas partes, si no se llega a un acuerdo, lamentablemente situaciones como esta van a seguir sucediendo. Pero nosotros debemos de también tener como un grado de conciencia, y yo digo que en todo, ¿verdad? El policía, el padre del niño, debió de haber un diálogo que llevara a términos favorables para ambas partes, porque escuchamos diversas opiniones en cuanto que no, que el policía dijo, que el policía quería esto, que no, que el padre dijo que ya había pagado la bocina. Entonces, en situaciones así como esta, en medio del dolor, lo que queremos es ser consolados. Y lo que queremos también todo es que todo se esclarezca. Yo supe también que el policía como que intentó suicidarse y todo eso, pero hay que dejar las cosas en manos de Dios, y sí también que esto sea un llamado para toda la población dominicana a ser más consciente de nuestro entorno, de nuestro comportamiento ante los demás, de autocontrol, porque muchas veces perdemos el control, llámese por el estrés, por lo que sea. Debemos de ser más conscientes de quiénes somos, de cómo afrontar ciertas situaciones en distintos momentos, y también tener conciencia de quiénes están a nuestro alrededor, porque muchas veces provocamos algo sin darnos cuenta quién está a nuestro lado, y lamentablemente suceden casos como estos. Sí, yo pienso, Yaribel, que en la reforma policial que está en proceso, pues la parte más importante de ese programa debe ser educativo, Claro que sí. fundamentalmente en la formación de los miembros de la Policía Nacional. Incluso tenía una propuesta que iba a ser a la comisión encargada de ese programa de la Policía Nacional, pero luego me desencanté, y yo pienso que no debemos desencantarnos, porque realmente hay que hacer una transformación de la Policía Nacional, pero en esa transformación el aspecto educativo es fundamental. Muy y fundamental. debe haber, y yo proponía y propongo
que se construya una escuela especializada para formación de policía y que para que una persona sea miembro de la Policía Nacional tenga un certificado de que haya cumplido todos los requisitos en una escuela especializada que por un mínimo de 2 años. O sea que cuando esté en la calle ya esa persona tenga un certificado que lo acredite como profesional de esa actividad. Excelente. Quisiera, no sé si ya hemos agotado el tema, pero quisiera acotar, magistrado, que usted parece que fue oído previamente, porque en una charla que tuve el honor de ir y escuchar, el secretario de Interior y Policía, celebrando el aniversario de la cooperativa La Altagracia, informó que a partir de este mismo año, creo que ya a partir de abril o marzo, la policía se van a hacer grandes encuentros y seminarios, y en Bahía Príncipe va a haber ahí una especie de academia para formar un número significativo de 1.200 policías, al igual que se hará también en el este. Y prácticamente eso yo creo que da respuesta. Yo creo que debemos ser un poco pacientes, se está avanzando, ese es un hecho que vamos a declararlo de aislado, pero en realidad nuestra policía, debemos ser optimistas, será transformada. Y yo le exhorto a usted que no abandone su proyecto, del cual usted me hizo saber recientemente, y que haremos las diligencias del lugar, usted y yo, para que esas ideas suyas sean plasmadas a través de ese proyecto. O sea que yo me ofrezco para acompañarle y tenemos la instancia del lugar, de mi conocimiento, para que esas ideas que usted pone como parte de su legado a la sociedad no se queden en el vacío, porque la transformación de la policía no solamente es un asunto coyuntural del gobierno de turno, debe verse como algo institucional que trascienda a los gobiernos, debe verse como algo del Estado, pero sobre todo debe verse como un compromiso de toda la comunidad nacional. Por eso me ofrezco, y oportunamente cuando usted lo estime de lugar, daremos paso a esas brillantes ideas que yo sé que van a ser acogidas y que van a unar, van a contribuir a que se siga educando la Policía Nacional. Bueno, como el tema de hoy no es específicamente sobre ese aspecto del accidente del niño, Martínez, sino que el tema es el nuevo Código Penal, a propósito de la aprobación en 2 lecturas del proyecto de ley del nuevo Código Penal. Así que entremos de inmediatamente a analizar y a conversar sobre ese tema. excelente. Entonces, magistrado, cuando se habla de que una ley fue aprobada en primera y segunda lectura, ¿qué nos quiere decir esto de primera y segunda lectura? ¿A qué se refiere? Bueno, la Constitución de la República, en su artículo 98, establece que un proyecto de ley que sea introducido a una de las cámaras debe ser aprobado en 2 discusiones. Entonces, naturalmente, para discutirlo hay que leerlo. Claro, y por eso se habla de primera lectura y segunda lectura. Es decir, que cuando se dice que un proyecto de ley fue aprobado en primera lectura, fue que fue aprobado en la primera discusión. Y cuando es aprobado en segunda lectura es porque se aprobó en la segunda discusión. Es decir, que los legisladores tienen que discutir leyendo artículo por artículo el proyecto e irlo aprobando artículo por artículo. Y de ahí es que viene que se aprobó en primera lectura o en segunda lectura.
Entre una lectura y la otra lectura tiene que haber un plazo mínimo de un día. O sea que tiene que haber mínimo un plazo de un día. Pero si el proyecto de ley es previamente declarado de emergencia, entonces tiene que ser en 2 lecturas consecutivas, sin ningún intervalo, sin ningún plazo. Es decir, que no hay plazo, sino que tiene que ser consecutivamente. Y entonces ahí, por eso es que se conoce que un proyecto de ley fue aprobado en primera lectura o en segunda lectura. Pero hay que hacer la observación de que se ha escuchado a algunos legisladores de que hay proyectos que se han aprobado sin lectura, sin haberlo leído. Y son denuncias viejas de que hay proyectos que se han aprobado en el Senado o en la Cámara de Diputados sin lectura. Que eso es bastante grave, porque eso es violatorio a la Constitución de la República. Claro que sí. Bueno, pues en breve volvemos más con orientaciones diversas y ustedes no se muevan de sus asientos porque seguiremos con más. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salame. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal. Y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Gracias por continuar con nosotros y bueno, nos encontramos con el magistrado Mirabal que nos está ilustrando sobre el nuevo Código Penal. Y magistrado, yo tengo una inquietante y yo sé que al igual que yo también el público que nos ve puede que tenga también la misma pregunta, y es que constantemente a través de las diferentes noticias o por redes sociales escuchamos sobre las 3 causales del aborto. Entonces, ¿a qué se refiere esto de las 3 causales, magistrado? Sí, fíjate, lo que pasa es que el Código Penal, como normativa, establece que hay 3 casos donde la persona que comete el ilícito penal está exenta de responsabilidad penal. 3 casos
en el caso del aborto, que es el tema que está en discusión y que ha originado que el código no sea aprobado. El primer caso es cuando la vida de la madre está en peligro, siempre que se hagan todos los esfuerzos médicos y científicos para salvar ambas vidas, es decir, la vida de la madre y la vida de la criatura. En ese primer caso no hay sanción penal. El segundo caso es cuando la mujer sale embarazada por motivo de violación, de estupro o de incesto, es decir, cuando hay una relación entre un familiar muy cercano, de padre, hermano y ese tipo de cosas. En ese caso tampoco hay sanción penal, que hay que hacer la observación que la sanción penal no solamente es a la mujer, sino que también es al personal que haya participado en los preparativos o en el procedimiento para producir el aborto, y a los cómplices también. Es decir, que no solamente se le aplica la sanción a la mujer. Pero en esos tres casos, y el último caso es cuando haya malformación congénita, naturalmente comprobadas, que el feto sea inviable. Y por eso es que el Código Civil... Eso, magistrado, quiero hacer una acotación ahí, que sea inviable, más bien que el feto no pueda prosperar fuera del útero. Exactamente. Básicamente. Para... No, y Bernardo, y a los amables televidentes, y Yaribel, el Código Civil establece dos condiciones para que una persona pueda heredar. La primera condición es que haya nacido vivo. ¿Qué significa que haya nacido vivo? Bueno, que haya respirado. Puede ser que fallezca 1 o 2 horas después de haber nacido, pero nació vivo. Y segundo es que haya nacido viable. Sí. ¿Cómo una persona no nace viable? Bueno, si una persona nace sin cerebro, naturalmente no va a poder seguir viviendo. Es decir, nació y es posible que respirara al momento de nacer, pero no tiene cerebro. No tiene estómago, no va a ser viable. Pero, ejemplo, no tiene ojo, ¿es viable? Personas sin ojo viven. Sí, claro que sí. Nació sin brazo, Claro. ¿es viable? Es viable. Nació sin brazo y sin pierna, ¿es viable? Es decir, que viable es que tenga los órganos necesarios para seguir viviendo. Entonces, ese es el tercer caso, es decir, si es malformación congénita comprobable, entonces no hay sanción penal. A eso es que se refiere las tres causales. Que ahora veo en la noticia que se aprobó el nuevo código, pero sacando esas tres causales. Porque anteriormente se había aprobado el proyecto con esas tres causales de que estaba exento de sanciones penales en esos tres casos. A eso es que se refiere las tres causales. Excelente. Bueno, Estamos... quisiera yo, antes de hacerle alguna pregunta al magistrado, decir algo con relación a ese asunto. Uno quisiera que las cosas fueran de la mejor manera y que se atendiera a todos los sectores de la sociedad. Yo creo que ha sido un grave error aprobar ese código sin tomar en cuenta esas tres causales. Muchas veces, atendiendo a asuntos propiamente de carácter subjetivo, religioso, dogmático, y otras veces a asuntos culturales y políticos. Yo creo que la sociedad es la sumatoria de todo lo que la integran. Y yo creo que más tarde que temprano, porque si bien es cierto que el código fue aprobado en segunda lectura por el Senado, como muy bien señala el magistrado, excluyendo esas tres causales, que dicho sea de paso, en otros países más desarrollados y en otras naciones, con un avance, se está respetando lo que son casi derechos fundamentales, porque a una mujer no se le puede obligar a que si es violada necesariamente tenga que seguir hacia adelante
más con la existencia científica de que existe el criminal nato, porque un violador es un criminal y cuando tú vienes a ver los genes de ese criminal pasan a una criatura, entonces una persona puede disponer. Es un criterio muy personal. Yo respeto la aprobación, estoy de acuerdo con la aprobación porque realmente tenemos que echar para adelante y algo es mejor que nada, pero creo que como no está aprobado definitivamente, porque debe ir a la Cámara de Diputados ya que tenemos un sistema constitucional bicameral, quisiéramos y desde esta tribuna sugerimos que se ponderen las 3 causales para atender a esa otra parte de la sociedad que tiene derecho, porque bajo el argumento de salvar vida, pero también salvar vida es una mujer que se vea o una niña en riesgo, Claro. su embarazo y pudiera morir. Entonces, si ella muere, no es una vida que se salva si se atiende a esa causal, que es uno de los parámetros que señaló el magistrado. Pero el tema es complejo y pasaríamos todo el programa en eso, y me voy a limitar a aprovechar la sapiencia de la erudición de nuestro querido magistrado para preguntarle en el tiempo cómo nosotros todavía tenemos un código que ha sido llevado y traído, pero que es de los 1800, exactamente del 20 de agosto de 1884. ¿Cómo? Bueno, Bernardo, Yaribel y los amables televidentes, para responder esa pregunta tenemos que remontarnos muy lejos, muy lejos. Ustedes saben que el Imperio Romano, que es el imperio más grande que ha existido, duró 3000 años, se fue fraccionando. Primero se dividió en 2 imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Sí. Luego de esas divisiones surgieron algunos mini imperios, como el Imperio Otomano, que es el imperio persa, dirigido precisamente por Turquía, los turcos, donde hubo un terremoto recientemente. Ese era el Imperio Otomano, dirigido por los turcos. Y el Imperio Español, luego el Imperio Francés, y así sucesivamente. El portugués también, el Imperio Portugués. Por eso es que cuando en el siglo XIV Cristóbal Colón descubre América, vemos que todo el territorio de América, que gente cree que Estados Unidos no es parte de América. Tanto Estados Unidos, Canadá y Alaska son parte de América. Lo que pasa es que están en Norteamérica. Entonces América está dividida en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Así que somos nosotros, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, etc. Entonces, el Imperio Francés y el Imperio Español entraron en guerra en Europa y Francia ocupó varias provincias españolas. Entonces vino ahí un tratado que fue el Tratado de Basilea, mediante el cual Francia se comprometió a devolver las provincias que habían sido ocupadas a cambio de que se le dieran posesiones en la tierra descubierta. Y de ahí vino que se dividió entonces la isla en 2 partes. La parte española y la parte francesa. Entonces los franceses, para desarrollar ese territorio, se valieron de esclavos africanos. Luego, en el año 1801, esos esclavos se sublevaron en contra del Imperio francés, con Toussaint Louverture a la cabeza, que era hijo de esclavo, pero fue liberado y él tuvo oportunidad de estudiar, aprendió francés. O sea, entonces Toussaint Louverture, aparte de aprobar una constitución, también decidió ocupar la parte española de la isla. Y ahí vino la ocupación haitiana, que duró desde el año de 1822 hasta el año de 1844.
Naturalmente, con esa ocupación, los haitianos no impusieron los códigos franceses, que en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII eran los códigos más avanzados. Cuando tú coges un código civil del año de 1804, que es el que tenemos actualmente vigente, y tú lo lees y tú te maravillas que fue una creación de Napoleón, de esa época, brillante, que era brillante Napoleón, y entonces Napoleón fue el creador de esos códigos. Entonces ahí no impusieron esos códigos, código civil, código penal, y todas las leyes eran en francés. Es bueno decir, magistrado, que esa fortaleza de los códigos franceses tenían también un soporte histórico en los romanos. Claro. Porque acuérdense que también los romanos tenían instituciones muy fuertes y entonces el derecho romano genera el derecho francés y entonces, tal como usted brillantemente lo ha explicado, nos llega a nosotros con la invasión de Boyer en 1822. Increíblemente, todos los países de América, quien le tenía aquí el yugo puesto era España. Exactamente. Y su independencia la hacía de España. Pero en Haití, que quiere decir parte alta, es decir, la parte occidental, los haitianos se liberaron, que eran negros esclavos venidos de África, de Francia, y entonces esclavos pasaron a hacer su independencia, quizá la primera en 1804 de América, pero se convirtieron entonces en verdugos porque vinieron a República Dominicana, que era la parte del este, y ahí entonces ellos, la isla española, esa parte, que la esclavizaron, le puntaron un yugo hasta 1844. Y precisamente en este mes de la patria nosotros estamos celebrando la independencia de los haitianos. Y nuestra complejidad histórica es muy fuerte porque esclavos nos esclavizan. No, y no solamente eso, Bernardo. La República Dominicana, la historia de la independencia de la República Dominicana es algo maravilloso, porque se puede hablar de que tuvimos 3 independencias. Sí. La independencia efímera del año de 1821, sí, la independencia exactamente, sí. La independencia nacional de 1844 y la independencia restauradora de 1863. 65. Es tan emocionante que si seguimos por ahí, también el programa se nos va a ir de la mano. Claro, y yo quiero aprovecharlo a usted y quiero preguntarle, magistrado, que realmente, ¿cómo se explica que el Código Penal, que es el que nos ha llevado a toda esa historia, haya también sido aprobado en ciertas circunstancias y después prácticamente anulado, como ocurrió con una sentencia del Tribunal Constitucional que lo declara nulo? ¿A qué se debe que fuera inconstitucional aquel proyecto de código que fue aprobado previamente? Antes de que nos responda, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con la respuesta de nuestro estimado magistrado Mirabal. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera!
magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV, visión que conecta. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver, buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Bueno, Bernardo, con relación No, a... estamos aquí de nuevo, magistrado. Sí, Yo, estamos de nuevo. Antes de la pausa, para que poner, ¿verdad?, update a nuestros seguidores, nuestra teleaudiencia, quiero reiterarle que me inquieta por qué ese código de tanta importancia y tan anciano, vamos a decir, añejo, ha sido aprobado. Y en la última aprobación se incoó una acción directa por parte de una fundación que se llama Transparencia, Justicia y Transparencia. Creo que 3 fundaciones, pero eso no viene al caso. Lo más importante es que quisiéramos saber qué pasó que el Tribunal Constitucional acogió dichas acciones y declaró inconstitucional el anterior código. Fíjate, Bernardo, es lamentable que un poder del Estado, como es el poder legislativo, que tiene muchos recursos y donde hay muchos asesores. Tú sabes que el sistema político de la República Dominicana, tú decías, está dividido en 2 bloques en el aspecto legislativo, que es el Senado y la Cámara de Diputados, pero también el sistema político se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, el poder legislativo, que tiene un presupuesto grandísimo y tiene muchísimos asesores, eso ocurre. ¿Qué pasa? Bueno, que los proyectos de ley que son sometidos a una de las cámaras por aquellas personas o instituciones que tienen iniciativa legislativa, que son primero los senadores y los diputados, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral en asuntos electorales. Entonces, cuando una de esas instituciones o personas someten un proyecto de ley a una de las cámaras y es aprobado, tiene que enviarlo a la otra cámara. Naturalmente, cuando hablamos de que tiene que aprobarlo en 2 lecturas. Entonces lo aprueba y lo envía a la otra cámara, que también tiene que aprobarlo en 2 lecturas. Luego que ese proyecto es aprobado por ambas cámaras, entonces es enviado al Poder Ejecutivo para fines de promulgación y publicación. En el caso del código, el código fue aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado, y del Senado fue enviado al Poder Ejecutivo para fines de promulgación y publicación. Cuando llegó al Poder Ejecutivo, el presidente observó los artículos 106 y 110 del Código, que tienen que ver con el asunto del aborto, y lo devolvió al Senado de la República. El Senado de la República
aprobó esa modificación y lo devolvió al Poder Ejecutivo para fines de promulgación y de publicación, obviando que tenía que enviarlo a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados conociera de esa modificación que hizo el Poder Ejecutivo. Entonces se violó un procedimiento constitucional. Sí, porque es el Congreso y el Congreso es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Mucha Correcto. gente cree que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Código Penal por el tema del aborto. No. Y no fue por el tema del aborto. Incluso el Tribunal Constitucional no examinó el tema del aborto porque previamente tenía que examinar el procedimiento constitucional. Y como se violó un procedimiento constitucional y el artículo 6 de la Constitución establece que son nulos todas leyes, decretos, resolución contrario a la Constitución. Entonces de ahí viene que ese Código Penal se declaró nulo por una violación a un procedimiento constitucional. Esa es la razón por la cual se declaró inconstitucional. Bueno, pues le agradezco y en nombre de la teleaudiencia sus explicaciones. Creo que podemos seguir con el tema y estamos aquí en presencia del licenciado Jason, Sí, un que placer. realmente es una joven promesa y que domina todos los temas y que también no quiere pasar de incógnito. Está por ahí también el licenciado Félix Vargas y yo quisiera que también participara de ese asunto. Yo creo que podemos ir a un pequeño corte y de inmediato entonces entraríamos con los licenciados Félix Vargas y Jason para que se proceda a continuar con este programa. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta. Jamón. Salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Bueno, estamos de nuevo con ustedes, amables televidentes, con este tema tan interesante que es sobre el nuevo Código Penal. Así es, magistrado Félix Vargas. Magistrado, saludos. Un placer inmenso estar aquí con ustedes para llevar esos puntitos que son de bastante importancia de los nuevos códigos y las derogaciones de los artículos y temas que establece el Código Nuevo Procesal Penal. Magistrado, a propósito de los nuevos cambios, usted sabe que se ha vuelto tendencia que personas jurídicas, llámese compañía, estén haciendo infracciones en nuestro país. Yo sé que todos los amables televidentes como nosotros hemos visto empresas que se dedican a hacer préstamos ficticios, empresas que se dedican también a hacer inversiones y luego se estafan a las personas. ¿Qué establece el nuevo Código Penal, que obviamente está en proceso, ante estas infracciones? ¿Qué se establece en él? Sí, mira, con relación a las compañías, tú sabes que las infracciones penales
hay que primero distinguir entre lo que es una persona física y una persona jurídica. Los ciudadanos todos son personas físicas y las personas jurídicas son aquellas personas que hayan sido constituidas legalmente como personas jurídicas, que son las compañías o instituciones similares. Entonces, las penas en materia penal, en el Código actual, solamente las penas son aplicables a personas físicas. Ahora, este nuevo código trae una modalidad que es que esa persona jurídica también van a ser pasibles de sanciones penales. Okay. Y uno diría, ¿pero cómo así? ¿Van a meter a una compañía presa? No, no es que la van a meter presa, sino es que esa sanción de carácter penal va a recaer sobre la constitución de la compañía. Es decir, que se va a ordenar la disolución de la compañía. Esa es la sanción de carácter penal. Esa es una de las nuevas novedades que tiene el nuevo Código Penal. Ah, excelente. Y me imagino también que ante el representante de esa compañía también. Bueno, tú sabes que los directivos, si la compañía, si cometen ilícitos penales en nombre de la compañía, naturalmente la compañía es responsable. Ahora ellos serán responsables de su hecho personal también. Okay, o sea, que hay que individualizar el hecho personal del hecho institucional, que son dos cosas diferentes. Así es. Magistrado, el artículo 44 del Código Procesal Penal actual establece que una de las extinciones penales es la muerte, en este caso, de quien cometa el hecho ilícito. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué establece el nuevo Código Penal en cuanto a una persona que fallezca que haya cometido un ilícito? Bueno, el asunto es que hay una nueva novedad con relación a una persona que haya sido condenada y la persona fallece. Y es que si esa persona ha sido condenada al pago de una multa, entonces esa multa se va a cobrar con la masa sucesoral, es decir, con los bienes que haya dejado a la persona condenada, incluyendo las costas judiciales. Es decir, que si la persona fue condenada a pagar una indemnización de 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos será cobrado de los bienes que esa persona dejó. Okay. Y si las costas judiciales son de 50.000 pesos, por ejemplo, esos 50.000 pesos se cobrarán de esa masa de bienes que esa persona dejó. Eso es una gran novedad que no está establecida en el Código Penal actual. Excelente, excelente, así es. Sí, buenas tardes, amables televidentes, buenas tardes, magistrados. Hablando de novedades, magistrado, para usted, ¿cuál usted considera que ha sido la mayor novedad de nuestro nuevo Código Penal? Bueno, Félix y amables televidentes, el nuevo Código Penal trae muchísimas novedades, muchas cosas sumamente importantes que no están en el Código actual. Pero para mí, una de las dos novedades más importantes tiene que ver con el feminicidio, en primer lugar, que no está establecido en el Código Penal actual, y el sicariato. Es decir, que son dos figuras jurídicas penales que no están establecidas en el Código Penal actual. Y entonces esas dos figuras jurídicas aparecen en este nuevo código y naturalmente las sanciones son drásticas. Que hay que decir que las penas en este código son mucho más severas que en el Código Penal actual. Así es. Sí, con relación, magistrado, a lo que es la violación de propiedad de terrenos, ¿hay alguna novedad con respecto a ese punto específico de la violación de propiedad de terrenos? Oye, Félix, esa es una pregunta sumamente interesante. Sumamente interesante. Ustedes saben que la violación de propiedad aquí, que en el artículo 51 de la Constitución se establece como el derecho de propiedad inmobiliaria de carácter constitucional. Y la importancia y la novedad que trae ese código es que en el sistema actual la violación de propiedad cae dentro de la categoría de acción privada, mientras que en el nuevo código va a pasar a acción pública, a instancia privada, y se va a apoderar naturalmente a un juez de instrucción.
Lo que quiere decir que cuando el juez de instrucción esté apoderado del expediente de violación de propiedad, se le podrá solicitar al juez como medida cautelar que se reponga al propietario en el inmueble hasta que el caso sea fallado definitivamente. Es decir, que en el sistema actual una persona viola una propiedad y se queda dentro. Y duran 5 o 10 años en la justicia, pero la persona está ocupando el inmueble ilegalmente. Entonces, en este nuevo sistema es que el juez de la instrucción va a ordenar que el propietario ocupe el inmueble hasta que se conozca el caso de manera definitiva. Eso es sumamente importante. Eso viene básicamente a la sazón de que nuestra Constitución contiene ya lo que es el derecho de propiedad como un derecho constitucional. Y a raíz de eso es que se está convirtiendo ya de acción pública. Antes era de acción pública a instancia privada y ahora es de acción pública total. Es por eso que, por esa razón de que se considera ya de acción pública total. No, realmente no es por ese motivo, Félix, porque tú sabes que tenemos una constitución del año 2010 que en el artículo 51 establece el derecho de propiedad como un derecho constitucional. Sino es que realmente aquí las invasiones de terreno es un asunto muy grave. Entonces eso afecta fundamentalmente a las inversiones extranjeras, porque un extranjero no va a invertir en un país donde no haya seguridad jurídica. Entonces, para proteger las inversiones, fundamentalmente las inversiones extranjeras, hay que poner un stop. Y yo creo que esa novedad del nuevo Código Penal es sumamente importante para proteger tanto el derecho de propiedad, pero para proteger a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Una última pregunta con respecto al tema del feminicidio. ¿Está incluido en el nuevo código el feminicidio? Claro que sí. Eso dije anteriormente que una de las novedades más importantes es el feminicidio y el sicariato, que no están establecidos en el Código Penal actual. Así es, así es. Así es. Magistrado, muy interesante su participación. Vamos a pedirle a toda la ciudadanía, los amables televidentes, que sigan ahí y regresamos con el último receso para ya darle finalidad a este amable e interesante tema. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros y en esta ocasión me voy a despedir con la frase de un filósofo inglés que dice que el conocimiento es poder, y eso es lo que hemos recibido de la mano de nuestro estimado magistrado Mirabal. Muchísimas gracias por ilustrarnos con lo que es acerca del nuevo Código Penal. Quisiéramos seguir hablando, indagando, porque tenemos muchas cuestionantes sobre esto, pero yo creo que hasta aquí, ¿verdad?, ha sido interesante y muy bueno todo lo que se ha debatido. Que el tiempo es limitado. Claro, sí, tenemos tiempo limitado, pero volvemos. Lo esperamos para el próximo programa también con un tema sumamente importante. Claro que sí. Así es que hasta la próxima.